Hoy declaro, Señor, que tu palabra es buena, Señor, que tu palabra nos enseña, nos conforta, nos anima, Señor, nos da la dirección correcta de nuestra vida, Señor. Te pedimos que tu palabra hoy nos hable, Señor, nos confronte y nos anime a seguir en tu camino, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar hoy acerca de Nehemías 4. Te voy a pedir que si traes tu Biblia, abras tu Biblia en este pasaje. Vamos a leer los primeros 5 versículos para introducirnos. Y dice, precauciones contra los enemigos. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Vamos a estar hablando hoy acerca de Nehemías, este hombre que él se encontraba cerca de la región de Jerusalén, servía como copero del rey, al rey Artajerjes. Y Sanbalat, aquí habla de varios personajes, Sanbalat, Tobías, Nehemías, el rey. Y Sanbalat era un gobernador de Samaria, cerca de la región de Judea, donde Jerusalén estaba ubicada. Sanbalat tal vez había esperado que ser gobernador de Judea, pero entonces llega Nehemías y le cambia los planes. Cuando Sanbalat y Tobías se enteran de que hay un hombre que quiere ayudar al pueblo de Dios para reedificar los muros, ellos se enojan mucho. Esta historia nos habla acerca de la reedificación del muro de Israel, de los muros de Israel. Después de 70 años el pueblo estuvo cautivo en Babilonia y sale, y 70 años después viene este hombre a tratar de reedificar la ciudad. Nehemías era amigo del rey Artajerjes, y entonces el rey lo ve afligido y le dice, ¿qué es lo que te sucede? Y le dice, estoy preocupado por el pueblo y por las puertas y por la tierra de Jerusalén. Quisiera ir a la tierra de mis padres a reedificar el muro. Y el rey le da cartas y le da esa autoridad para que él vaya y haga la reconstrucción. Nehemías 2:17 dice, le dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Cuando nosotros sabemos edificar juntos, enfrentamos a la oposición más fácilmente. Este pasaje nos va a hablar mucho de la oposición. De hecho, le puse edificando ante la oposición. Tú y yo debemos edificar la iglesia, nuestras vidas, ante la oposición, ante lo que venga. El aprender a edificar juntos nos va a ayudar a hacer frente a lo que muchas veces está por venir, porque muchas veces lo que está por venir en la iglesia y en nuestras vidas puede paralizarnos. ¿Por qué? Porque nos da miedo, nos da temor. El enemigo no nos permitirá hacer una gran obra de Dios sin oponerse a nosotros. El enemigo de nuestras almas siempre va a buscar venir y oponerse contra la obra de Dios. Y tú y yo como familias debemos estar firmes contra las acechanzas que Satanás quiera venir a poner a tu casa, a la iglesia y a los que están alrededor tuyo. La Biblia nos recuerda en Romanos 8:37 que antes
en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay oposición que pueda venir en nuestra contra, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que se entregó, que nos guardó y que nos libertó. Y dice el versículo 1 de Nehemías 4:1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Sanbalat y Tobías vienen y se enojan demasiado porque empezaban la reconstrucción de los muros. Y entonces, ¿qué hacen contra los judíos? Comienzan a burlarse de ellos, comienzan a hacer escarnio, comienzan a intimidarlos para detener la obra. Porque cuando iniciaran la obra, ellos sabían que iba a suceder algo. Y dice, y viene Sanbalat y dice, delante de sus hermanos del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a edificar, a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo? O sea, vienen y les dicen, ¿qué hacen ustedes, débiles judíos? ¿Qué están haciendo? Porque los veía débiles y les llamaba tal cual, ¿no? Porque la arma del enemigo es la intimidación. Siempre va a venir a tratar de intimidarte y a tratar de que tú te veas pues más chiquito de lo que no eres. Y decían ellos, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? O sea, ¿volverán a buscar de Dios solo con oración y que Dios levante el muro? O sea, se burlaban de ellos. Milagrosamente sucederá que el muro se reedificará. Acabarán en un día, porque, ¿sabes? No tenían idea a lo que se estaban enfrentando. Porque este no era un proyecto fácil. Requería mucho esfuerzo reconstruir las murallas de Jerusalén. Dice, ¿resucitarán entre los montes de piedra? ¿Por qué? Porque como en la antigüedad habían quemado las murallas y las puertas de Jerusalén. Entonces lo que había quedado ahí eran piedras quemadas. Y decían, ¿vas a agarrar otra vez las piedras quemadas y vas a volver a edificar? ¿Acaso débil judío? A lo mejor los judíos, pues sí, no tenían mucha fuerza, ¿verdad? Y no terminarían en un día. Pero un mentiroso, desalentador mensaje quería entristecerlos. Dios estaba con ellos y había prometido estar de principio a fin con su pueblo, siempre. Pero ¿qué querían venir a hacer ellos? Traer desánimo, desánimo. El desánimo es una herramienta muy poderosa porque de alguna manera es lo contrario a la fe. Si tú tienes desánimo en tu vida, la fe le cree a Dios y a sus promesas, y el desánimo ve y cree lo peor. Tú tienes que estar confiado en Dios para confiar en su protección. Los judíos tenían la protección legal del rey, pero Sanbalat y Tobías venían a amedrentarlos. Ellos no tenían autoridad legal. Sanbalat, que también representa a Satanás, ni Tobías tenían la autoridad legal, pero ¿qué venían? A intimidarlos. Se mofaban estos débiles judíos, se burlaban del plan, uy, van a reconstruir, pusieron en ridículo los materiales, no, se lo van a subir con piedras quemadas, se rieron de las fuerzas de los trabajadores. ¿Los derribará? Tobías, dice, lo derribará. Cometió un gran error, llamó al muro los que ellos edifican del muro de piedra, dice la Biblia. Y no eran los judíos los que estaban edificando. Quien edificaba el muro era Dios. Quien edifica la iglesia es Dios. Quien edifica tu casa es Dios. Quien estaba criticando al muro de Dios y a la obra de Dios no eran los judíos, era contra Dios. Cuando alguien viene y se opone en tu vida, no se está viniendo en oposición contigo. Se está viniendo contra un hijo de Dios. Amén. Pero ¿qué hacen los Sanbalat y Tobías y su pueblo? Critican. Traen desánimo.
Y a los críticos dentro de la iglesia y dentro de tu casa a menudo se pierden de lo que Dios está haciendo. Como no les gustaba el muro, no pueden creer que era la obra de Dios. Como a estas personas no les gustaba que estaban volviendo a aquella ciudad desolada a edificarse, criticaban la obra de Dios. ¿Sabes? Debemos de ser cuidadosos de cómo hablamos de la novia de Jesús. Debemos de ser cuidadosos de cómo hablamos de los que viven en nuestra casa. Porque la novia de Dios, la novia de Jesús, la compró Él mismo. Y su novia pagó Jesús un precio muy grande. Debemos de ser cuidadosos de cómo hablamos de nuestra iglesia. Debemos de ser cuidadosos de cómo estamos edificando los muros en este lugar en oración. Porque Dios nos compró a cada uno con un precio muy grande. Trabajamos diferente bajo la fe o bajo el desánimo. Oramos diferente bajo la fe o bajo el desánimo. Leemos y escuchamos la palabra de Dios diferente bajo la fe o bajo el desánimo. ¿Sobre qué vamos a estar edificando nuestras vidas como familia? ¿Bajo la fe? ¿Bajo el desánimo? ¿Bajo la crítica? ¿Bajo el dolor? Necesitamos edificar nuestra vida sobre la fe. No es sorprendente que Satanás siempre quiera desviarnos y alejarnos de la fe, manteniéndonos en el desánimo. Y sabes, y te lo comentamos en Liberación, ¿verdad? Que cuando tú dejas entrar el desánimo, pues se viene la depresión, la angustia, la soledad, toda la familia, ¿verdad? Y algo que dice aquí es, me voy a ir a buscarlo acá mejor. No me va a parar. Los que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Cuando el pueblo de Israel estaba edificando, sus enemigos venían y decían, pues estás edificando como a la altura de una zorra, bien bajito. Y las zorras por naturaleza, cuando van en busca de las vides, de las viñas, pues son pequeñas. Y entonces lo primero que destruyen las zorras son las ramas. No van a poder llegar al fruto, pero destruyen las ramas y entonces los nutrientes de esas ramas ya no suben al fruto. Y se echa a perder el fruto que estaba esperando. Entonces, estos débiles judíos decían, están edificando un muro que hasta la zorra puede derribar, que hasta la zorra se puede subir. Y dice Hebreos 10, 38 y 39, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros, dice la Biblia, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Iglesia, aún en el desánimo, en las pruebas, en lo que pueda venir, no debemos de ser de los que retroceden. Debemos de permanecer como los que tienen fe, como aquellos que luchamos porque nuestra alma sea levantada, sea edificada, nuestro espíritu. Pueden venir pruebas en nuestras vidas, ¿verdad? Puede venir el día malo. Yo recuerdo las primeras veces que yo dirigí el cara a cara. Creo que era como la segunda vez que yo estaba al frente de esto. Y esa semana antes del cara a cara me pasaron un buen de cosas. Toda la semana le pegué al carro, le tiré un celular a un compañero de trabajo en el agua, fui a sacar dinero del cajero y no me dieron y me lo descontaron. Bueno, puras calamidades me pasaban esa semana, ¿no? Pero cuando estamos edificando para la obra de Dios, jamás va a poder detener nadie la obra. Nadie podrá detener, porque es su obra. Y mi corazón, aun cuando Dios quería traer desánimo, Satanás quería traer desánimo, Dios no lo permitió. Y entonces, ¿qué tuve que hacer? Me tuve que poner firme, orar, persistir y proseguir.
Bueno, esta semana pues también, si me escuchas, me escucho un poquito mal, ¿verdad? Mi garganta no está al 100. Estuve muy mal de una alergia. Le hablé a Raúl y no me contestó, lo bueno. Porque le iba a decir, vas tú por mí, ¿no? Porque la verdad yo dije, no voy a poder con la voz, no me va a dar la voz. Y lo bueno es que no me contestó. Y pues le tuve que seguir, ¿va? Pero ¿sabes qué? Creí y persistí que iba a estar yo aquí. Que nada me iba a desanimar. Que yo tenía que perseverar por estar hoy aquí. Si el apóstol Pablo hubiera estado ahí con Sanballat y Tobías y Nehemías, les hubiera dicho esto, 1 Corintios 1, 27 al 29, sino de que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. De lo débil Dios nos escogió. De lo débil de los judíos Dios podía edificar un muro físico, aunque los veían así. De lo vergonzoso Dios los haría fuerte, y de lo menospreciado ellos eran escogidos para edificar esta casa nuevamente de Dios. Punto número 1. Ante la oposición, oremos como familia. Ante la oposición que venga sobre tu casa, oremos como familia, dice el versículo 4 y 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Dice, no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti. Dice, porque se airaron contra los que edificaban. Y esta es la oración de Nehemías. Nehemías comienza orando y le dice, Dios, óyenos, Dios nuestro. La respuesta de Nehemías ante el ataque de los adversarios, no debatió con nadie, no hizo un mitin, no llevó a la gente a exponerse y a pelear. ¿Qué hizo? Fue a Dios en oración. Ante la adversidad, ve a Dios en oración. La oración para Nehemías fue el primer recurso, hermano. La oración debe ser el primer recurso sobre tu casa. La oración debe ser el primer recurso sobre nuestra vida. Decirle, Señor, óyeme, escúchame, Padre, vengo a ti con esto. Nehemías quería que Dios pusiera atención en su petición y respondiera con misericordia. Y les dice más adelante que les hiciera algo, ¿no? Dice, mira que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. O sea, la humillación, la afrenta, el despojo, el desánimo. Señor, lo que ellos quieren venir contra nosotros, Señor, tú devuélveselos. Mira nuestra afrenta y ten misericordia. El baldón con lo que los Sanballat y Tobías querían dañarlos, decían los judíos, regrésaselos, Señor. Nehemías no le habla a sus enemigos. Nehemías no va y le dice, mira, ahorita nos damos. Nehemías le habla a Dios. Eso mismo debe ser sobre los problemas en nuestra casa, en nuestro trabajo. No le hablamos a las personas. Le hablamos a Dios. Tu oración demuestra tu dependencia al Señor. Nehemías veía que la obra de reconstruir los muros era una obra de Dios. Entonces los que se oponían a él, no se oponían a él, se oponían al Señor. Por eso venimos a orar los lunes, ¿verdad? Por eso nos esforzamos por estar aquí. Porque venimos, Señor, te presento mi carga, mi deseo, vengo, te alabo, te adoro, responde a mi petición. Y estamos viniendo, y estamos al igual que Nehemías, edificando un muro espiritual. Estamos levantando ladrillos que no se ven.
Cemento que no se ve, pero que se pone firme. Porque cuando tú te llenas de Dios y comienzas a orar y comienzas a entrar en esa intimidad con Él, dice que tu hombre interior es renovado, que tu espíritu es renovado, que todo lo que hay dentro de ti, aunque no esté bien, va a ser sostenido por la fe que tienes en Él. Dice al final del versículo 5, porque se airaron contra los que edificaban. La respuesta de Nehemías fue encomendar el problema a Dios en oración. Su preocupación era la gloria de Dios y el testimonio de la nación. Dice, se airaron contra los que edificaban. Dice, el pueblo seguía trabajando mientras oraba, porque la oración no sustituye al trabajo. Ellos estaban orando, pero seguían trabajando en la obra. Nada los detenía. Dice el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El ánimo para trabajar es algo bueno. Nos va a ayudar a venir de continuo y estar en un tiempo agradable. Es un regalo de Dios tener ánimo para trabajar. Porque cuando estamos enfermos, pues no queremos. Se nos complica. ¿Qué sucede en la familia cuando todos colaboramos? Pues el trabajo se realiza y se termina más fácil. La oración que Nehemías levantó a Dios fue contestada en el pueblo de Dios realizando el trabajo, orando y haciendo, orando y haciendo, orando y Dios contestando. A menudo puede ser que nos podamos perder en nuestras oraciones, porque nosotros venimos a Dios y le decimos, Dios, ayúdame contra mi enemigo, ayúdame contra mi adversario, ayúdame contra esto, pero sabes, Dios va a venir y se va a meter contigo primero. Y a veces no nos gusta, ¿verdad? Porque podemos resistirnos y nos estamos tal vez resistiendo a la respuesta de Dios. Porque Dios va a venir y va a trabajar contigo antes de que trabaje en el otro. O a lo mejor a la par. Dice, toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Fue un tiempo emocionante y peligroso para el pueblo de Israel. Se dice que en la antigüedad aproximadamente las murallas medían 60 metros. O sea que aproximadamente construyeron en 52 días 30 metros. Pero pues era, si más o menos has visto lo que es Jerusalén, pues es una muralla grande. Punto número 2, ante la oposición, anima sobre tu casa. El muro era solo la mitad de alto de como debería de ser, pero los enemigos de la obra seguían enojados. El enemigo de nuestras almas se encoleriza seguido con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios va y toca a un mundo perdido. El pueblo de Dios, cuando le compartes tú a alguien de Cristo, estamos tocando a un mundo perdido. ¿Cuántos vamos a ir mañana a compartir al Zócalo de Jutepec? ¿Vamos a ir a compartir al perdido? Por eso estamos en oración. El grupo está en ayuno. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestra alma, claro que se va a enojar. Versículo 8, y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Conspiraron. Vinieron y conspiraron contra los judíos, se pusieron en acuerdo y comenzaron a hablar con ellos y comenzaron a señalarlos. Y ellos solo dice conspiraron, nunca dice que atacaron. Nunca dice la Biblia que atacaron, dice conspiraron todos para venir a atacar, pero solo se queda en ese momento hasta una conspiración. ¿Han conspirado alguna vez en tu contra? Sanballat y Tobías esperaban que la amenaza del ataque fuera suficiente. O sea,
Nada más vamos a hablar de ellos y esperamos que con eso ya no prosigan en la obra. Por ahí ¿verdad? Pues sí, contra mí también han conspirado, ¿eh? Es difícil cuando conspiran en tu contra. Una vez me llamaron a una junta una mañana muy temprano y precisamente cuando me estaba bañando, Dios me dijo, te van a decir esto y vas a contestar esto. O sea, yo estaba en esa mañana en el baño en un diálogo con Dios y me dijo, te van a venir y te van a decir esto y te van a atacar por acá y te van a decir, y vas a contestar esto. Cuando estamos bajo la presencia de Dios y quieren conspirar en tu contra, el Espíritu Santo siempre nos va a avisar. El Espíritu Santo siempre va a venir a nuestra ayuda a decirnos, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está sucediendo. La amenaza es pensar que un hecho que aún no ha ocurrido, nos anticipamos aunque no sea real. Satanás usa la misma estrategia de miedo contra nosotros y si somos paralizados por la amenaza ha funcionado aunque no sea real. La amenaza nos va a intimidar aunque no sea real. Incluso cuando nada se encuentre en nuestra contra, si algo viene a tu mente, puede hacerse una realidad. Pero tenemos que estar alertas para saber discernir cuando algo es real de lo que no es real. Y enfocarnos en Dios y en sus promesas para no confundirnos y ser distraídos por las artimañas y trucos del enemigo. Versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y por casa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Sabes cuál era la clave? Que el pueblo nunca se iba a detener. Nada los haría detenerse, dependiendo de Dios a través de la oración. Ellos seguían. Nehemías escuchaba ahí que le decían y que venían, pero la verdad ni caso les hacía. Él seguía edificando el muro de Dios. ¿Y qué dice? Que pusieron guarda de día y de noche. Los guardas en las ciudades antiguas se ponían sobre las torres más altas y entonces vigilaban de día y de noche y ellos tenían la visión de cuando los enemigos venían y podían atacarlos en su contra. Los guardas vigilaban y estaban atentos a aquello de lo que iba a venir y avisaban al pueblo, emitían sonidos, señales, hacían escándalo, ruido porque estaban avisando al pueblo que un enemigo contrario venía y que tenían que alistarse. Y dice aquí pusimos guardas por causa de lo que ellos querían hacer día y noche. Los centinelas se colocaban en los sitios más altos. Los guardas en la actualidad somos tú y yo como muros espirituales. Somos aquellos vigilantes, centinelas que están atentos de lo que Dios nos habla, de lo que está por venir y damos aviso al cuerpo de Cristo y das aviso sobre tu casa, sobre lo que se debe orar y sobre lo que tienes que vigilar. Tú tienes que ser un guarda que está como centinela en tu casa, viendo lo que está por venir sobre tus hijos, viendo lo que está por venir sobre tu esposo en su trabajo, sobre tu esposa en sus actividades. Dios quiere que nos volvamos centinelas como su pueblo, que no descansaban. Más adelante dice, y ahorita lo vamos a ver, que con una mano trabajaban y con la otra sostenían la espada. En tu casa tienes que ser un vigilante sobre tus hijos, sobre los ataques que puedan venir. Y verso 10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, dice, y no podemos edificar el muro. Habían pasado 100 años y la ciudad aparte de que la habían destruido, habían quedado los escombros. Y sabe, la tarea hoy en este momento era que se tenían que quitar los escombros para edificar el muro. Se tenía que acarrear el material y sabes, estaban debilitando, el pueblo se estaba debilitando porque la tarea no era fácil.
La tarea de los líderes y de aquellos que están guardando su casa a veces no es fácil. ¿Por qué? Porque nos toca empujar. A los pastores les toca empujar y mucho. Y a veces uno se puede cansar. Pero si no quitamos el escombro, entonces no podemos llegar a edificar. Si no quitas el escombro en tu casa y le dices: Señor, voy a quitar esto que me estorba, porque voy a edificar el muro espiritual que tú me has dicho, no vas a poder edificar si no quitas las cosas antiguas, si no quitas las cosas que te están estorbando en tu vida. No se puede construir mucho hasta que todo el escombro sea eliminado. Sacar la basura puede ser un trabajo desalentador, porque eres de los que te gusta guardar cosas. A mí no mucho. Dice mi mamá: a mí no me tiras porque no puedes, ¿verdad? Porque si no, yo saco todo, ¿verdad? Pero te estoy haciendo referencia a algo físico. Pero a veces tenemos que sacar la basurita que hay en nuestro corazón. El pueblo comenzó a desalentarse y decir: Nehemías, no vamos a poder, es mucho el escombro. Y cuando quitaron el escombro veían los muros más derribados y se sintieron más desprotegidos. Pero es ahí cuando uno empieza a hablar en fe. Es ahí cuando todo comienza a desvanecerse. Las cosas que no deben estar son quitadas y comenzamos a hablar en fe. Comenzamos a caminar en fe y a decirle: Señor, hoy voy a quitar esto porque no me hace bien, porque me está estorbando en mi vida, porque me está haciendo daño, y voy a caminar y a creer que voy a caminar en fe contigo. Y nuestros enemigos, verso 11, dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares donde obrieres, ellos caerán sobre vosotros. O sea, los enemigos del pueblo de Israel vinieron y le dijeron: van a venir en tu contra, van a venir y te van a atacar por todos lados. Y es cuando ellos ponen las guardas, y es cuando Dios le da una estrategia a Nehemías. Porque el diablo, sabemos, viene a matar, a hurtar y el destruir. Y el objetivo era cesar la obra de Dios. El objetivo de Satanás en tu vida es cesar la obra sobre tu casa. Y dice: ante la oposición, Nehemías organiza una defensa. Versículo 13 y 14. Mira lo que dice la Biblia, porque me tengo que ir más rápido. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temas delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelea por nuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Nehemías? Poner sobre el muro a las familias. Poner sobre el muro con los arcos, las espadas, con todo lo que tenían, los puso ahí como guardianes y les dijo a los nobles y a los oficiales: no teman delante de lo que vienen contra nosotros. Dice: acordaos del Señor, que es grande y temible, y pelea por vuestros hermanos, pelea por tus hijos, pelea por tus hijas, pelea por tus mujeres y pelea por tus casas. Eso es lo que te dice hoy el Señor: pelea, no temas delante de los que vienen en tu contra, de aquellos que vienen a querer hurtar, matar y destruir, porque tienes un Dios grande y temible. Y sabes, Nehemías pone al pueblo en el enfoque correcto. Le está diciendo por qué deben pelear. Y cuando nos enfocamos en lo que es correcto y nos ponemos y decimos: voy a orar por esto, por eso es por lo que voy a contender, nos ponemos en el enfoque correcto y sabemos hacia dónde vamos.
Sabemos hacia dónde vamos como familia. Con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. El desafío era grande, pero no había razón para temer como pueblo de Dios. El que estaba en ellos era más grande que el que está en el mundo. Nehemías hizo 3 cosas. Identificó el problema y les dijo: no teman. Les hizo recordar quién era su Señor, grande y temible. Les animó a pelear como familias y los enemigos retrocedieron. Cuando oyeron esto, nuestros enemigos, que los habíamos entendido, o sea, que habían descubierto lo que ellos querían venir en su contra y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, dice: nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. O sea, ellos nunca dejaron de trabajar. Estaban contendiendo en el muro, estaban contendiendo en oración, pero seguían trabajando. Dice: nos volvimos a pegar al muro y nos pusimos, dice literal, como muro. Eso es lo que tenemos que hacer sobre nuestra casa. Ponernos literal como muro de oración, de intercesión, para repeler los golpes. Ante la oposición, punto número 4, continúa. Te voy a leer ya nada más unos versículos. Dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, dice, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, dice Nehemías. O sea, con una se daban al trabajo físico y con otra se daban al trabajo espiritual. Con ambas manos, utilizaban ambas manos para edificar en lo terrenal, pero para edificar en el espíritu. Y Nehemías pone al lado de él a alguien que tocara la trompeta, porque sabes, el que tocaba la trompeta les iba a avisar que venía el peligro, que algo iba a pasar, que algo iba a venir. Entonces los iba a alertar, pero aquí la Biblia nunca dice que ocuparon la trompeta. Los enemigos retrocedieron. Tenemos que ser como estos judíos, obreros con mente en la obra, un corazón para orar, un ojo para vigilar y un oído para oír. El pasaje habla que ellos siguieron edificando en lo espiritual, edificando en lo físico. La defensa de Nehemías, la oración, fe y confianza en Dios les ayudó. ¿Qué quería venir el diablo a hablar en contra de ellos? Sarcasmo, crítica, desánimo. Pero Nehemías animaba al pueblo. ¿Qué quería el enemigo venir? Con conspiración, amenaza, muerte y miedo. Pero Nehemías establecía vigilancia, acción y persistencia. ¿Qué quería venir el enemigo? A debilitar físicamente y emocionalmente al pueblo. Y Nehemías ponía a la familia como pieza fundamental de la defensa. Sanbalat y Tobías no tenían autoridad. No se les había dado autoridad para tocar al pueblo de Dios y no podían detener el trabajo. ¿Qué puedo aprender de esta historia? Cuando tú te levantas a edificar tu vida espiritual y la de tu familia, Satanás también se va a levantar en tu contra, a querer desanimarte, a querer desinflarte, a querer atacar tus ganas y a desanimarte. Pero Nehemías nos enseña que solo la ayuda de Dios podemos hacer cambios y recuperarnos de las ruinas donde hemos estado un día en el pasado, a reconstruirnos las murallas espirituales, a restaurar la fuerza de Dios en nuestras vidas. Hay una parábola que me encanta en Lucas 18 y no la vamos a poder ver, pero ahí te encargo que la leas. Lucas 18 habla de una viuda y de un juez injusto. Y entonces dice la parábola que la viuda venía y le decía al juez injusto: juez, hazme justicia contra mi adversario. Y venía: juez, hazme justicia contra mi adversario, y nunca le hacía justicia. Pero ¿sabes qué?
La parábola nos habla de la persistencia que tenemos que empezar a tener por la oración y por el camino de Dios. Un versículo dice, de los últimos versículos, el 7 y el 8 dice: ¿y acaso no hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Sabes? Dios muchas veces responde a nuestra oración, pero Dios, más que responder a tu oración, va a responder a tu búsqueda. ¿Cuánto le estamos buscando a Él para venir y decirle: Dios, responde mi oración? Porque en esa búsqueda Dios está transformando mi corazón. En ese batallar contra mi adversario, Dios está transformando mi corazón. Dios, ¿cuándo me vas a hacer justicia? Como a la viuda persistente que persistía e iba una vez y otra vez con el juez, que dice la Biblia que es injusto. Siendo un juez injusto, dice la parábola, que le hizo justicia. ¿Cuánto más tú y yo, que tenemos un Dios justo que puede hacernos la justicia sobre sus hijos? ¿Acaso, Señor, te tardarás? ¿Acaso, Dios, no contestarás a tus escogidos que claman de día y de noche? ¿Te tardarás en respondernos? El Dios de justicia siempre traerá sobre sus hijos la justicia que merecemos. La respuesta a nuestras oraciones. Seamos siervos vigilantes. Hace unos años, cuando tuve la oportunidad de ir a Israel, nos llevaron a las partes bajas del Muro de los Lamentos. Y cuando estábamos ahí, a las mujeres no se les permite entrar a las partes bajas, solo en las partes altas donde está edificado el muro. Y nos posicionamos en un lugar que era muy cercano, en línea recta, hacia donde está donde fue sacrificado, donde Abraham llegó a sacrificar a Isaac, ¿no? Donde está la cúpula de la roca. Y las mujeres en ese muro, en las partes bajas, comienzan a orar. Y nosotros como turistas pues llegamos, ¿verdad? Y pues yo la verdad no entiendo hebreo. Quiero entender. Yo no entendía lo que decía esa mujer. Pero lo que sí entendí es el corazón genuino con el que ella oraba. Cuando estuvimos frente al Muro de los Lamentos y ellos oran a Dios, es impresionante oír esas oraciones. No lo entiendo, pero puedo sentir en mi espíritu el corazón genuino con que ellos buscan a Dios. Seamos siervos vigilantes, centinelas del hogar, intercesores de nuestras familias. Aprendamos a entender las estrategias del enemigo que quiere atacar nuestra familia, y sobre todo seamos muro, un muro que construya, un muro que edifique nuestra casa, un muro que se ponga como barrera sobre la iglesia contra las acechanzas que quieren venir del enemigo en contra de este lugar. Esa es nuestra responsabilidad como intercesores de nuestra casa. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar hoy. Si tú tienes desánimo en tu corazón, ora a Dios. Porque Dios fortalezca tu espíritu. Toca tu corazón. Señor, hoy venimos delante de ti, Padre. Señor, a lo mejor traemos cargas. Señor, nos sentimos afligidos, cargados, fatigados, Señor. Pero hoy queremos venir ante el Dios que lo puede todo, que lo hace todo, que resuelve todo. Te entregamos, Señor, nuestro corazón, nuestras fuerzas para amarte, para bendecirte, Padre.
Señor, tú nos buscas, Padre, y tú quieres que entremos en esa comunión de búsqueda contigo, en ese encuentro con el amado, donde vas a edificar nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, y nos vas a levantar, Señor, en nuestro hombre interior, Padre. Te pido que levantes a tu iglesia, Señor.